que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, ¿qué tal? Hoy día es 1 de septiembre del año 2020. Empezamos el 9º mes del año. Los saludamos desde Radio Santa Rosa en Lima para toda la red Sodomco. La red Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde nos ven y también nos ven a través de sus plataformas de televisión. También se unen a esta red Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Aemetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos a saludar a Rosa María Palacios, que ya nos está esperando. Rosa María, muy buenos días. Isabel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes a nivel nacional. Acá en Lima hace mucho frío y está todo muy mojado. No sé si por allá por el convento también, pero por esta zona de Miraflores, empapado. Ha amanecido así. Esperemos que salga el solcito al mediodía para que mejore un poco las cosas. Pero ya estamos en septiembre y en septiembre y octubre cambia el clima, felizmente, y se vuelve un poquito más templado. Así que esperemos que también las noticias sigan siendo buenas. Ayer nuevamente la cifra de fallecidos sigue a la baja en el tema de la pandemia COVID, así que todavía no se puede cantar victoria, pero por lo menos hay la esperanza de que menos gente está muriendo. Esto puede deberse a distintas causas. La primera es que menos gente se está contagiando. Y si menos gente se está contagiando, también se puede deber a varias causas. La primera es que todos los que tenían que contagiarse ya se contagiaron y la enfermedad ya no tiene por dónde avanzar. La segunda es que la gente se ha vuelto más cuidadosa. Y la otra razón por la que haya menos muertes es que también la medicina aprende a lidiar con las enfermedades y su eficacia comienza a mejorar. Hace pocos días, no sé si los compartí con ustedes, que está circulando una charla del doctor Celis, un médico epidemiólogo que ha trabajado duro en Iquitos, y era una charla para sus colegas puneños, explicando lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Una charla muy valiosa, porque, claro, cuenta qué fue lo que hicieron mal en Iquitos y qué lecciones aprendieron de esa experiencia tan dura para que no se repita en el resto del país. Y eso es lo valioso de una experiencia negativa, que si tú te das cuenta de lo que ha sucedido, ¿qué hiciste? ¿Por qué funcionó así? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Puedes sacar lecciones hacia adelante. Y creo que hay ahora un mejor manejo, un mayor conocimiento, y también ha bajado el número de hospitalizaciones, Abel. Si te fijas, ayer ya estábamos en 12.000 hospitalizados por esta enfermedad. Es alto, por supuesto, altísimo, por una sola enfermedad. 12.000 hospitalizados en simultáneo es bastante alto, pero con una tendencia interesantísima hacia la baja también en la hospitalización, lo que implica que el cuidado inicial está mejorando.
el cuidado inicial en casa está mejorando, porque hay una mayor atención, hay más oxímetros en el mercado, más monitoreo de las personas en el inicio de la enfermedad, se les pide que guarden reposo, se les pide que tomen abundante líquido y se les pide que no se automediquen. Entonces las 3 medidas iniciales son muy importantes: reposo, abundante líquido y no automedicarse. En general, en la primera etapa de la enfermedad, si usted se siente mal, le duele la espalda, le duele el pecho, pero oxigena bien, reposo, agua, se va controlando con el oxímetro, y finalmente no tomar nada, paracetamol para el dolor de cabeza y para bajar la fiebre si es que usted tiene fiebre, nada más. He leído también que algunos médicos, pero tienen más entrenamiento, ¿no? Nosotros no, los humildes mortales no sabemos cómo hacerlo, no pueden controlar al paciente sin la necesidad del oxímetro, que es mirando la cantidad de veces sin que el paciente lo note, obviamente, ¿no? Un momento, digamos, de distracción, en un minuto, ¿cuántas veces levanta el diafragma, ¿no? Entonces, es una forma de controlar también, pero los que no estamos entrenados dicen que es muy fácil, ¿no? Pero sí, los médicos dicen, no es difícil hacerlo. No, sí, para nosotros sí, es difícil. Incluso en la enfermedad traicionera, el oxímetro sí te ayuda, porque hay personas que dicen, pero si yo no me siento tan mal. Esa es una cosa muy peruana. No, pero no estoy tan mal. Esa persona está trajinando, está cocinando, lavando ropa, limpiando, y de repente su oxigenación está en 85. Y ni cuenta se ha dado. ¿Te dan cuenta? Entonces, el oxímetro, si lo tienen en casa todos los días, perfecto. Todo el mundo pasa por el oxímetro, estamos todos bien, Porque esta es una enfermedad que lo que te perjudica, digamos, lo que sí te pone en una situación grave es que el nivel de oxígeno baja en tu sangre. Ese es como un termómetro de la enfermedad. Si estás en 94, 93, 92, ya estás en una situación en la que necesitas atención médica, evaluación médica y probablemente oxígeno. Y si te monitorea bien, el oxígeno te saca adelante. Y en esa segunda etapa sí vas a necesitar algún tipo de medicación que, reitero, solo puede dar un médico. El doctor Celis decía, pues las recetas que circulan en internet, en WhatsApp, con toda clase de cosas, algunas de las cuales, si las das en la primera etapa de la enfermedad, son muy malas. Es lo que decía. Gente que tiene síntomas leves, lo que está asustada, y que se toma corticoides. Lo único que hace es empeorar su situación. Esa persona en la segunda etapa de la enfermedad sí necesita corticoides, pero no en la primera. En la primera se agrava. Eso ya lo han visto en los enfermos en Iquitos. Esa es la experiencia clínica. Y luego una tercera etapa, que es la más grave, que es donde ya todos los órganos se inflaman y se convierte en una enfermedad inflamatoria. Y ahí hay otros remedios. Pero claro, como los peruanos tendemos a la automedicación, ir a comprar cualquier cosa, lo que nos han dicho, ¿no? Entonces la gente se toma 4 días de ivermectina, que es un antiparasitario. Y llega temblando a la clínica, al hospital, cuando en realidad no tenía por qué tomarse la ivermectina, sin que el médico te la dé. ¿Ok? El médico es muy importante porque es una enfermedad nueva. No es una enfermedad contra que la humanidad viene combatiendo hace 1000 años. No, es una enfermedad nueva. Necesitan al médico que prescriba. Tiene que evaluar las condiciones físicas del paciente, su entorno, quién le va a dar los medicamentos, a qué hora, cómo, o sea, el estado de salud integral de la persona. Eso lo evalúa un médico, no un periodista, un chamán o tu tía que te manda un WhatsApp con una receta. Y incluso lo que decía el doctor Celis es que en esta primera etapa, donde no te sientes tan mal y puedes manejar la enfermedad en casa, normalmente haces una neumonía leve. Y claro, si te hacen una tomografía, el médico se asusta y te interna por la neumonía leve y te da corticoides cuando en realidad no corresponde darte nada porque es una neumonía viral que tiene que
salir sola. No hay nada más difícil para un médico que decirle a sus pacientes no te voy a dar nada. Porque a la gente le gusta que le den la pócima mágica para curarse, pero no hay pócima mágica. Reposo líquido, paracetamol, para quitar la fiebre y el dolor. Nada más. Nada más. En la primera etapa. Y si sales adelante, perfecto. Bueno, te contaré, Abel, que ayer me hice prueba rápida. Toda una experiencia, muy profesional. Sí. Excelentes. ¿Qué tales protocolos? Mis respetos, porque realmente entran, eso lo hicimos en mi casa para no tener que salir todos los que estábamos acá, todo negativo. Lo hicimos por una cuestión de prevención nada más, y porque nunca lo habíamos hecho. Y la verdad es que los protocolos perfectos. Ahora, ¿eso quiere decir que no has tenido nunca la enfermedad? No. ¿Eso quiere decir que no tienes el virus? Tampoco. La prueba molecular es la que detecta el virus. Pero 7 días después de estar en ti, ese virus genera anticuerpos. Lo que detecta la prueba rápida son los anticuerpos. Y los anticuerpos que están en ti durante un tiempo, ¿no? Hay otra prueba más compleja, que es la prueba de ELISA, que es el método, así se llama, para ver si tienes carga viral antigua, anterior, ¿no? Ese es otro método, para ver si en algún momento lo has tenido. La serológica, la rápida, es solamente para descartar que no tengas anticuerpos hoy. Y hay de todo tipo. Nos recomendaron esta a un médico porque eran unas pruebas buenas, más o menos serias, pero igual, el índice de eficacia de la prueba rápida no es muy alto, es 60, 70%. Pero algo te dice, ¿no? No te dice todo, pero algo te dice. Así que, al que tenga duda, se puede comprar. Hay ahora de 70, 80, 90 soles, 100 soles. Si es a domicilio, te cobran más caro. Entonces, hay de todo precio, pero hágalo porque hay alguna razón, ¿no? Obviamente, porque tiene una sospecha. En mi caso no había ninguna sospecha. Solo uno de los hijos que tiene que volver a entrenar en una selección, entonces necesitas la prueba rápida. Y ya nos hicimos todos para estar seguros de que por lo menos los 6 acá, en este ambiente, no había, y negativo todo. Pero creo que de vez en cuando, si alguien tiene, ahora cuesta, ¿no? Y eso es caro, pero si usted vive solo, vive con 2 personas, con una persona mayor, si la persona no se siente bien, sí vale la pena hacerlo, ¿no? Pero lo mejor, como les digo, para controlarse todos en estos días, que está bajando la enfermedad, es el oxímetro, de verdad. Y yo reitero, debería estar a disposición en las farmacias, en las bodegas, en la ferretería de la esquina, en el sitio donde usted compra el periódico, en todas partes. Entonces ahí con gel, ¿no? Te limpias bien, pones tu dedito. Ah, qué bueno, estoy en 95. Bien, no perfecto, pero bien. 99, perfecto, ¿no? Entonces, la gente se puede quedar mucho más tranquila respecto a su salud. En un mundo de incertidumbres, por lo menos es una pequeña certidumbre, ¿no? Eso es bueno. Y bueno, Abel, te contaré que la campaña del señor Urresti ha continuado ayer, con más énfasis. Sigue. No sí. se cansan. No se cansa. Bueno, yo tampoco, imagínate tú. A peores monstruos me he enfrentado. ¿Qué han hecho? Han tomado un programa, no de Radio Santa Rosa, a veces toman los de Radio Santa Rosa también, sino de La República, lo ha tijereteado, como suelen hacer estos sujetos, y pone letras en mayúsculas sobre lo que yo digo, haciéndome parecer una idiota. Yo podría hacer lo mismo con sus declaraciones, que podemos ir al archivo a buscar. Pero no, para eso no hay que tijeretear nada, casi, Rosa María. Abel, me sorprende, tú que eres tan cauto. No, en serio, de verdad, es absurdo. ¿Por qué? A ver, al año, en el mundo, el año pasado, con vacuna, murieron de influenza 650.000 personas. Uh-huh. Eso es más o menos lo que muere en el mundo. Con vacuna, ojo, no hay vacuna para el COVID, evidentemente. La va a haber, esperamos que sí, muy pronto. Estamos en ese proceso. Probablemente hoy sepamos
que la proyección de muertes en el mundo va a llegar probablemente a 1 millón de personas. Probablemente. ¿Ok? Pero en marzo, la proyección de muertos no llegaba a 650,000. Ni remotamente. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a las cifras que traía China y de las que trabajaba la Organización Mundial de la Salud. Entonces, era evidente decir, oigan, la influenza el año pasado ha matado mucho más que esta enfermedad. Y además porque hay una cosa que se llama, la letalidad. Hay varios factores para saber cuán dura puede ser una epidemia. Hay enfermedades que son de transmisión muy lenta, pero son letales. Se llevan al 30% de la población. Por ejemplo, la neumonía en pacientes geriátricos. La neumonía en pacientes geriátricos, en ese grupo, se lleva al 30% de los ancianos todos los inviernos. Si les da neumonía, no es de transmisión tan fácil, tampoco tan la neumonía viral, ¿eh? Pero sí se transmite. Y es de alta letalidad. Tú tienes enfermedades que son de rapidísima transmisión, pero no son letales. Por ejemplo, en un grupo de niños vacunados, ¿ok? Contra la rubiola, la varicela, ¿ya? Que es muy común. Sí, se contagia toda la clase, pero no. Se van a la casa, descansan, ¿no? Líquidos, y el que salga el brote pasa y sigue adelante. Entonces, esta enfermedad, en marzo, la mortalidad, y nos dijeron que era de 2 a 3% de los que se contagian. La influenza tiene una letalidad mayor. Y eso, además, no es que yo me lo inventé porque he hecho un estudio. Un epidemiólogo del MINSA, que estuvo sentado con nosotros en Radio Santa Rosa, nos lo explicó con todo detalle. Y están las grabaciones. Pero el señor Urresti, que es epidemiólogo ahora y que quiere dar lecciones, quiere que yo pida perdón, me disculpe. Oigan, yo no he asesinado a nadie, ¿eh? Yo no estoy acusada por asesinar periodista en Ayacucho. El que está acusado por asesinar a un periodista en Ayacucho es el señor Urresti. Y su juicio está por empezar. Y esperemos que esta vez la familia de Hugo Bustillos sí tenga justicia. Esperemos. Porque en el juicio anterior tuvieron que anularlo por todos los problemas que tuvo. Y yo no indico al señor Urresti como el asesino del periodista Hugo Bustillos. Nos indica su propia patrulla. Su patrulla. No yo. 2 integrantes de su patrulla que ya fueron condenados, los indicaron en un juicio. El juicio oral. Dijeron, este es de nuestra patrulla. Él dijo que nunca había estado en Ayacucho, después dijo que sí era el capitán Arturo, después que no es... Hasta que finalmente lo ubicaron dentro de la base de Castropampa, después dijo que ese día no estaba. Sí estaba ese día. Y era oficial de inteligencia. Oficial de inteligencia, y salió con una patrulla de oficiales. Sus compañeros después se desdijeron, dijeron que no dijeron, pero en el juicio de los compañeros los indicaron a él como miembro de la patrulla. Y a un cuarto que está fallecido. Así que, digamos, elementos de su participación en ese acto de homicidio contra 2 personas, porque otra queda herida, hay. Todos los testigos centrales de ese proceso fueron asesinados durante los meses siguientes del asesinato de Hugo Bustillos. El caso tuvo que caminar 30 años en el sistema de justicia. Entonces yo entiendo que esté nervioso, que esté asustado, ¿no? Y que se alíe con otros, ¿no? El secretario de Solidaridad Nacional, el hombre que dijo que Rosa Bartra era la mejor congresista del Perú, López Aliaga, ese también recorta, trafica. Jorge del Castillo, que resucita en Twitter, y le pregunta al doctor Zamora, exitoso ex ministro de Salud, ¿qué le parecen estas declaraciones? Y Zamora dice, esto es parte de la infodemia. Es decir, ¡qué descaro! Por Dios, ¡qué descaro! Tiene 50.000 muertos encima y habla de infodemia. Francamente,
Bueno, así estamos, ¿eh? Plena campaña. Yo creo que el caso de Urresti más bien está preocupado por su juicio, ¿no? Y de descalificar a todos los que sabemos lo que pasó en Ayacucho, porque hemos hablado con personas muy importantes en este proceso, como la señora Margarita Bustillos, que ya falleció, y que nos contó, y a ver, siempre lo recuerda, con pelos y señales, qué pasó ese día, y qué pasó en los meses anteriores en Ayacucho, qué pasaba en la base Castropampa, porque ella sabía perfectamente, y los indicó como el asesino de su esposo. Para ventaja de Urresti, la señora falleció hace unos meses ya. Así que no nos vengan con matonerías, con el capitán Arturo. Yo soy el capitán. Se siente orgullosísimo de ser el capitán Arturo, es decir, es algo así como si le hubieran dado una chapa como violador de derechos humanos y estuviera orgulloso de ser. No, yo soy violador de derechos humanos. Impresionante. Entonces, miren, decirle a todos estos señores que se creen pues muy importantes, que no les tengan el más mínimo miedo, que pueden difamar lo que quieran. Todos sus tweets ya fueron denunciados a Twitter, espero que le saquen, los borren, etcétera, lo que sea, lo que corresponda, bloquear y denunciar. Pero, y además, una campaña, Abel, y han parado, pero han sido 48 horas de decirme que yo recibo dinero del Ministerio de Salud. Y esos trolls son trolls del MINSA. Son de Urresti un poco, ¿eh? Pero también del MINSA, porque se han vuelto a reactivar. Y es la misma campaña troll que había cuando estaba Zamora en el Ministerio de Salud. La misma. Y los mismos asesores que actuaban como asesores de prensa con él. Igualita, ayer una persona víctima de estas campañitas me dijo, son los mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que yo recibí dinero. Ahora, gracias a Urresti y sus trolls, los del MINSA dirigidos por Zamora, etcétera, el videíto ya tuvo como 50, va casi por 60,000 visitas. Así que perfecto, qué mejor. Misión cumplida. Pero a eso se dedican, en vez de trabajar. A eso están dedicados. Y a eso se van a dedicar las próximas semanas porque hay campaña política. A eso se dedican. Bueno, y otras cositas también divertidas, ¿no? La congresista, esta señora rara, que llora, hemos tenido una entrevista con ella donde lloró, gritó, se burló, se rió, todo pasaba por una playa de sentimientos en más o menos 5 minutos. Ahora quiere que te devuelvan el 100% del IGB. Pues esto es un manicomio. O sea, que no hay impuestos. Que no hay impuestos general a las ventas. No hay, te lo devuelven. ¿Perdón? Sí. Entonces, ¿de qué va a vivir el Estado? Mejor cerramos el Estado y ya no hay impuestos. ¿Qué cosa le pasa? ¿Con qué plata creen que le pagan? ¿Con qué plata creen la congresista que le pagan su sueldo en el Congreso? Con la plata de los tributos, pues. Tributos. Si devolvemos los tributos, ¿con qué plata le van a pagar a ella? Es de locos. O sea, realmente esta gente cree que el dinero crece en los árboles y que puede salir a tirarlo en helicóptero sin ningún problema sobre la gente, ¿no? Además de que ya le dijeron que deje de regalar turrones, francamente, esa era de Rosa Bartra, ¿no? Y no estamos para que regale turrones en tiempo de pandemia, va a generar un contagio ahí. Pero en fin, ese es el Congreso que tenemos. Y ayer no tuvimos tiempo de comentar, Abel, este muy buen reportaje del Cuarto Poder, me parece que de Anushka Buenaluque, con el humor que Anushka le pone a estas cosas, de las llamadas telefónicas del congresista, no del congresista, sino el padre del congresista Aliaga de Somos Perú, con los hermanitos. Impresionante, con Nostroza, que lo invita a su cumpleaños, con Walter Ríos, que lo invita a su cumpleaños, pero sobre todo con el asesor de Walter Ríos, que le arregla los juicios. Uno de su hermano y otro por desalojo en La Victoria a una familia a la cual le debe el arrendamiento hace 3 años. O sea, arreglaba en el Poder Judicial. O sea, a este señor no se le alquila, pero ¿cómo les explico? Y un carrito sanguchero se le puede alquilar a ese señor. Ojalá que la familia que está litigando recupere su propiedad. Difícil que a ese nivel de sinvergüencería le pueda sacar algo de plata, ¿no? Pero que por lo menos recupere su propiedad. Es una vergüenza. Y el congresista que dice que él
será su padre, pero no sabe nada, resulta que el asesor de Walter Ríos le dice al papá, ya hablé con tu hijo, ¿ah? Ya está todo arreglado. Una cosa de locos. Y el hijo, el señor Aliaga, estaba en la subcomisión de acusaciones constitucionales y él tenía que preparar la ponencia contra Chávarri. Realmente qué miedo, ¿eh? Estos están infiltrados en todas partes. Hay una conversación que es deliciosa donde este señor Aliaga, papá, le dice al señor Paredes, asesor, tú eres hermanito, ¿no? Y esto es de febrero, marzo. No, primito, le dice nomás. O sea, esta mafia de los hermanitos, que se hablaban, aló hermanito, se hacían llamar los hermanitos entre el grupo. Impresionante, ¿eh? Nada sorprende, la verdad. Ahora, hay que decir que el IDL, estas llamadas de Paredes, con alguien que le decía, oye, ya arreglé, no sé qué, cuánto era, ya se conocían. Lo que no se sabía era la identidad del cliente de la corrupción. Ahora se sabe. Dicho sea de paso, a ver, una cosa que a mí me sorprende es que realmente en el sistema de justicia peruano, si tú tienes un restaurante, tienes arreglado todos tus juicios. Porque estos jueces son literalmente unos muertos de hambre. Pero literalmente. Todos quieren comidita, el de la carreta, el del Mariangola, el del bombif, ahora del cascajal. Por ahí todo lo que querían estos jueces era comer gratis. ¡Qué bárbaro! Realmente es una cosa impresionante. No, el otro le decía, oye, en mi caso civil voy con 20. Te pongo toda la comida, tú pagas los tragos. O sea, esos eran los tratos. Realmente unos muertos de hambre. Pero qué cosa tan barata, ¿no? Pero realmente qué corrupción tan de pesetita, ¿no? Una cosa, pero en otros sitios cuando roban, bueno, vamos a Argentina, ¿no? Y por lo menos hay dignidad en el robo, ¿no? Roban por millones, ¿no? Acá no, acá por un almuercito en el cascajal venden un juicio. ¿Qué nivel? Y bueno, vamos a hablar de comunicación publicitaria y política en un instante con un experto, con el señor Sandro Macasi, para que nos ilustre. Él es profesor de la Universidad Católica, para que nos ilustre un poco sobre lo que el gobierno está haciendo en esta oportunidad. Nadie nace sabiendo, hay mucho por aprender, pero antes comentar que, de nuevo, ahora la fiscal de la Nación ha iniciado una investigación contra el expresidente Ollanta. Y ustedes dirán, ¿pero por qué la fiscal de la Nación? Porque el expresidente Ollanta, al ser expresidente, tiene el beneficio de antejuicio por 5 años, desde que deja el mandato presidencial. Entonces está protegido hasta el 28 de julio del año 2021. Por lo tanto, no lo puede investigar José Domingo Pérez, lo tiene que investigar la fiscal de la Nación, y si encuentra causa probable, presenta su acusación ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema le pide al Poder Legislativo el antejuicio correspondiente para que se pueda luego juzgar al presidente de la República en la Corte Suprema. Le puede ir bien a Ollanta en ese caso, creo yo, porque sale más rápido que toda la travesía que tienen que hacer los demás procesados a través del sistema regular de justicia. Que dicho sea de paso, Abel, y hay que decirlo, miren, hay casos de manifiesta flagrancia, pero hay otros casos donde ya van pasando 4 años y no se obtiene ninguna sentencia. Y justicia que tarda, como decíamos ayer, no es justicia. Bueno, ahora sí, ya estamos en comunicación con el profesor Sandro Macasi de la Universidad Católica. Él es un experto, no solo en publicidad, sino en comunicación política. Y vamos a hablar con él después de la pausa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que nos dé algunas luces sobre cuáles son los objetivos que persigue la campaña publicitaria del gobierno y si estos objetivos esperemos sean exitosos, porque lo que queremos es que le vaya bien. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro, en vez de comprar únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, amplitud modulada 1500, frecuencia modulada 105.1 al sur de Lima. En Chimbote nos están escuchando por Radio Santo Domingo, en Arequipa por Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención nos escucha y nos ve por Radio Quiebamba, Puerto Maldonado, igual Radio Madre de Dios, tanto en la plataforma de televisión. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Radio La Decana, Juliaca Radio San Valentín, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Estamos ya con el profesor Sandro Macasi, que nos atiende. La universidad ya empezó sus actividades, así que le estamos robando un poquito de tiempo para hablar de esta nueva campaña publicitaria. El gobierno insiste en que sí tuvo dos anteriores, yo me quedo en casa y primero tu salud, y ahora es el COVID no mata solo, no seas cómplice. Muy bien, profesor, ¿qué es lo que busca, digamos, una campaña publicitaria de este tipo como publicidad gubernamental? ¿Cuáles son los objetivos? Lo que está buscando es cambiar ciertos comportamientos, ¿no? Efectivamente hubieron dos campañas anteriores, pero eran informativas, ¿no? Y esta es la primera campaña que busca e identifica comportamientos específicos a públicos específicos y busca que el cambio del comportamiento corte el vector de contagio, ¿no? Esa es la gran diferencia respecto a la información anterior que ha desarrollado el gobierno. Ahora, estas piezas publicitarias están basadas en pequeñas historias, ¿no? La pichanga de fútbol, la visita a la madre, a los mayores, ¿no es cierto? El tomar alcohol en la calle. Estas pequeñas historias, porque hay otras piezas informativas también, ¿no? Pero centrémonos primero en estas, ¿no? Trabajan un poco el miedo. Esa es la sensación que uno tiene. ¿Eso es correcto? O sea, ¿transmitir miedo es una forma de disuadir una conducta? A ver, según estudios internacionales, ¿no? El miedo es una herramienta importante al inicio de una pandemia, ¿no? O que genera una alerta, ¿no es cierto? Pero de alguna manera el miedo se ha normalizado actualmente. Al principio no nos dejaban dormir las alarmas, las sirenas de las ambulancias, ¿no? Todo el tiempo estábamos angustiados y dolidos por las muertes, pero de alguna manera no significa que no nos duela, ¿no? Pero de alguna manera se ha normalizado, ¿no? Entonces, el miedo después de 4 o 5 meses ya no tiene el mismo efecto que
hubiera tenido al principio, ¿no? Entonces ahí yo diría que está bien una cuota de miedo, pero que tiene o debiera ser reforzada con una conducta más proactiva, ¿no? Por lo siguiente, ¿no? Estas transgresiones de la población no son transgresiones individuales solamente, son hábitos colectivos que uno realiza en grupo, ¿no? Que le da identidad al grupo. Tomar en la calle en grupo es la identidad, es parte de esta amalgama social. Además, por años y años, décadas, nos han formado para ser sociables, ser juergueros, hay discursos de clase, hay reforzamiento, o sea, es todo un mecanismo social que hace que esos hábitos sean positivos en una situación no pandémica, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se necesita reforzar esta noción de grupo, poder decir no, ¿no? Entonces, siempre un spot va a ser cuestionable, ¿no? Nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no es cierto? No es un tema yo digo, no es un tema de gusto, es un tema de eficacia. O sea, yo recuerdo campañas en Estados Unidos contra las drogas, también en el Perú. O sea, just say no, solo di que no. O campañas donde te dicen las cosas terribles que te van a pasar si consumes drogas. Y lamentablemente no deja de consumirse drogas. O sea, ese es el problema que yo veo, que una conducta dañina, igual con el alcohol puede ser muy dañino y tú puedes tener toda una estrategia antialcoholismo, pero no es eso necesariamente lo que cambia la conducta del alcohólico. Claro. Tiene que modelarse la conducta proactiva, ¿no? Entonces, tal vez yo hubiera cerrado los spots con imaginando esa situación y diciendo, no, cuñado, no voy a ir, ¿no? Después de la pandemia. O sea, eso hubiera, digamos, cerrado un poco mejor la relación grupal y el rechazo a esa condición. Pero otro aspecto importante en lo que es comunicación para la prevención de comportamientos transgresores o dañinos es la necesidad de que estos spots tengan algo abajo, ¿no? O sea, no va a haber cambio de comportamiento solo con spots masivos, ¿no? De hecho, el presidente, desde mi perspectiva, hizo un buen trabajo pedagógico en sus conferencias de prensa, que el COVID se mete acá, que no hay que tocar los alimentos. Puso un buen trabajo, pero debajo no había nada. No había trabajos, afiches pegados en los mercados, no habían spots y cuñas en los parlantes, no se activaron las redes de radios comunitarias, las redes de radios en quechua, ¿no? Todo este sistema comunicativo que existe en las comunidades, ¿no? Todos estos líderes locales que saben comunicar, que llegan a la gente, han estado excluidos del proceso comunicativo, ¿no? Entonces, en verdad se necesita una campaña no masiva, ¿no? Lo masivo funciona como un paraguas, pero se necesita tejer hacia abajo, ¿no? Podrías segmentar, es decir, ¿cómo me dirijo a los jóvenes que viven en Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, que quieren juerguear, que se sienten bien? O sea, ¿cómo les hablo a ellos o cómo le hablo a la comunidad nativa, ¿no? En un afluente del Amazonas. Esa es la idea, o sea, segmentar los mensajes. Esa es la idea, precisar los públicos y aterrizar los mensajes en comportamientos más precisos, ¿no? Porque si analizamos bien, todos esos comportamientos son de jóvenes limeños de clase media. Exactamente. ¿Y qué pasa con las comunidades andinas, las amazónicas, las zonas rurales? Están excluidas, ¿no? Todavía no hay mensajes para ellos, ¿no? Entonces, claro, el MINSA hizo un buen trabajo, un buen esfuerzo, digamos así, traduciendo algunos afiches en 13 lenguas nativas. Pero si uno se fija el afiche, apareció una foto de un grifo, de un caño de clase media, ¿no? Con agua corriendo. O sea, ¿dónde en una comunidad amazónica hay un caño de ese tipo? Claro. Y además
muchas comunidades no tienen lejía, entonces no había una adecuación. Se ha podido hacer una pequeña investigación viendo si alguna fruta local, algún cíclico local, podría sustituir a la lejía para desinfectar las manos y qué sé yo, ¿no? Claro, o tal vez trabajar con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene buena investigación y además buena investigación plurilingüe, o sea, tiene toda la base de datos para hacer trabajo local. Pero, claro, el contagio en ciudades urbanas ha sido lo que, digamos, ha desatado, ¿no es cierto?, la mayor expansión del contagio. Y claro, la prensa, y yo me incluyo también, no hacen noticia pues con las conductas positivas, ¿no? No decimos qué bien que el profesor se lava las manos, no, decimos qué mal que fulanita está haciendo su quinceañero. Pero el problema de la casuística en televisión es que proyecta sobre los individuos la idea de que la normalidad es la infracción. Y eso es lo que mucha gente cree, que lo normal es no cumplir. Y lo normal es cumplir, que es lo más complicado de explicar. En ese contexto, digamos, desde una posición un poco más crítica, ya hablamos de la segmentación, ¿cómo mejorar el mensaje para que sea eficaz? Para que realmente se contagie menos la gente. A ver, lo primero que hay que hacer en una comunicación de crisis por salud es precisar bien las conductas que se quieren cambiar, ¿no? Entonces, digamos, yo diferencio 3 tipos de conductas transgresoras, ¿no? Unas son aquellas que surgen por necesidades sociales, ¿no? Los jóvenes, digamos, a los 15 años, estar al costado de los amigos es una necesidad social imperiosa. Las hormonas revueltas lo llevan a eso, ¿no? Es vital. Es vital. Y otra cosa es diferente, muy diferente, son las necesidades económicas de la gente que sale a la calle a vender algo en la vereda, ¿no? Son 2 conductas de naturaleza diferente, ¿no? Y la tercera es aquel transgresor que no le da la gana de cumplir la norma, como el chico de Magdalena, ¿no? Claro, el rebelde indómito, ¿no? El que dice, me rebelo contra el mundo, pero que siempre hay en toda sociedad. En toda sociedad hay un rebelde indómito que dice, no me voy a poner la mascarilla. Y lo estamos viendo en todas partes del mundo. En todas partes. En sociedades más disciplinadas, verticales, como las asiáticas, es inconcebible. Pero en Estados Unidos hay grupos que protestan contra las máscaras, y en Italia y en España. ¿Contra ese marginal vale la pena invertir o ya está perdido? A ver, una de las cosas que ha funcionado en estrategias comunicativas en situaciones pandémicas o epidémicas ha sido la presión social, ¿no? La corresponsabilidad. Es decir, es imposible tener un policía en cada esquina. Imposible. Así que los sueños estos de los militares de controlar es absurdo, ¿ya? Entonces, lo que sí puede haber al costado en cada esquina es un vecino, un familiar, un enamorado, una enamorada, un transeúnte que le diga, señor, póngase la máscara. Y esa presión social no se ha usado en términos comunicativos, ¿no? En términos ¿no? Porque hay barrios donde la Gestapo de las ventanas, ¿no? La gente se acusa. Claro, pero en general en materia comunicativa no se ha usado. Porque además hay que decir algo. Es delicioso que te permitan juzgar al prójimo. O sea, normalmente, socialmente está prohibido juzgar al prójimo. No debes hacerlo, está mal. Ahora no, ahora te permiten juzgarlo y condenarlo. Es estupendo, entonces es la delicia de las vecinas. Pero eso, como tú dices, no se ha ido a un mensaje o sea, no se ha ido a la comunicación en ningún momento tampoco. O sea, no hay presión social ni en el mensaje. Sí, es cierto. Pues en general los peruanos somos un poco reacios a increpar a otros, ¿no? En otras sociedades más caribeñas, por ejemplo, eso es muchísimo más fluido. Entonces se necesita impulsar
trabajar mensajes que apunten a esta presión social, ¿no? Porque se necesita una voz de conciencia en un grupo de jóvenes que están planeando hacer una fiesta, a veces una voz que diga, no, posterguemos. Esa voz puede ser decisiva para que el grupo no organice la fiesta. Claro, una voz que diga, mi abuelo está mal, ¿no? Algo así. Ahora, claro, el asunto acá es que han utilizado la idea de que tú eres cómplice de un asesinato, ¿no es cierto? Eso funciona porque como es tan dramático, las personas pueden decir, pues yo no quiero matar a mi abuelo, pues es ridículo. Cuando se exagera el dramatismo, ¿no puede ser hasta contraproducente? Sí, ese es como un enfoque más penalista, ¿no? Y tú sabes de eso, ¿no? Punitivo, el castigo de Dios, ¿no? Pero eso es muy cultural, ¿eh? Nuestra sociedad peruana siempre es draconiana, ¿no? Que córtenle la mano, que pene muerte, ¿no? Eso lo tenemos así bien internalizado, ¿no? Entonces, por ejemplo... Entonces sí puede funcionar, digamos. En una cultura como la nuestra, donde se busca siempre el culpable, como dicen, y no la causa, primero el culpable, después vemos la causa, primero el culpable. Entonces, tener culpables es de repente más eficaz, buscando la eficacia del mensaje, porque al final el objetivo es cortar la transmisión del contagio. Ese es el objetivo. Sí. ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cuál es el mejor mensaje? ¿El punitivo o el educativo? Y es evidente que el gobierno ya abandonó el enfoque educativo, se va al punitivo, ¿no? Vas a matar, ¿no? Planea el funeral de tus padres. Ahí el aviso a toda página, ¿no? Planea el funeral de tus padres. Es fuerte. Ahora, la pregunta es, ¿eso es eficaz? Va a ser eficaz en un primer momento. Okay. Y después yo estimo que ya no, ¿no? Entonces, tiene que haber una evolución de la campaña. Eso ha pasado, por ejemplo, en temas de drogas, ¿no? La gente al principio se asusta, luego ve que su compañero de consumo no se muere y dice, la droga no mata. Claro, mata a largo plazo, ¿no? Pero claro, esos discursos de muerte inmediata, peligro catastrófico... Y lo que tiene esta enfermedad, es que hay que decirlo también, es que el 90% no se va a enfermar gravemente. Los que entran a un hospital son menos del 5% de los contagiados. Entonces, la gente dice, bueno, el gobierno dice que mata, acá todos estamos contagiados y no nos pasó nada. Entonces, la realidad tiene un discurso alterno. ¿Cómo haces con eso? Mira, en general hay varios discursos, y eso es algo que yo he subrayado en los artículos que he escrito. Hay varios discursos que legitiman la transgresión, ¿no? Y sobre eso se ha hecho muy poco desde el gobierno, ¿no? En términos comunicativos. Y uno de ellos es que los jóvenes se contagian, pero no se enferman. ¿No? Otro discurso es que los peruanos tenemos tantos bichos, ¿no? Como estamos en la calle, comemos cualquier cosa, en carretilla, etcétera, no nos va a pasar nada, ¿no? Pero una de las características de este virus es lo azaroso del contagio. Deportistas, gente muy sana, se enferma. Y gente con prevalencias no se enferma, ¿no? Entonces es una ruleta rusa. Ese elemento se utiliza en uno de los spots, en solamente, que es el testimonial, el de el señor Gastelo, que es interesante porque cuenta su historia con la que se puede identificar, digamos, un hombre joven, fuerte, y dice, oye, pero si ese parece sanazo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ese hubiera sido un mejor camino, reforzar el testimonial de repente con jóvenes? Sí, yo creo que el spot asume que los jóvenes solo son vectores, ¿no? Y que no son fuentes de contagio, ¿no? Claro. Entonces eso que tú dices es clave, ¿no? Ahí hay que ver que también los jóvenes están muriendo, que se está incrementando el contagio
en niños también y están generando, pueden ser sintomáticos, no llegar a UCI, pero tener consecuencias también, como el síndrome Kawasaki. O sea, hay más cosas que una simple lectura de UCI o no UCI, como lo plantean los esposos. Sí, pero digamos, adolescentes muertos en el Perú creo que no llegan, niños 80 y adolescentes no pasan de 30 o 40. Entonces te voy a decir, doctor, muy piña, pues que me pase a mí. Si todo el barrio está contagiado, ¿cómo trabajas eso comunicacionalmente? El muy piña que me pase a mí. Que en programas, le digo, en programas de trabajo con adolescentes para prevenir embarazo de adolescente, ese es uno de los temas. Muy piña que me pase a mí. No, mamita, te va a pasar. ¿Cómo haces para, en comunicación, convencer al interlocutor de que ese muy piña sí te puede pasar a ti? Ahí sí yo usaría testimonios, ¿no? Testimonios reales, ¿no? Padres que han perdido hijos, padres que han sobrevivido, hijos que no lo han hecho, y digamos, la casuística, el ver a alguien en real, en carne y hueso, que ha pasado por eso, es también poderoso. O sea, los estudios sobre la efectividad de campañas comunicativas han demostrado que no es suficiente un solo medio, sino que cuanto más canales y más medios, cuando el líder nos lo cuenta, cuando la pareja nos lo dice al oído y lo vemos en un calendario y además se conversa en la plaza y en el mercado y tenemos un instructivo que se reparte con los alimentos, cuanto más expuesto estemos a la campaña, más posibilidades hay de que se genere una masa crítica y una presión social para cambiar la conducta. Ahora, en el Perú, lo que nos dicen las cifras, sobre todo los primeros meses, es que la gente, la mayoría de los peruanos, se ha comportado muy bien. No ha habido violencia de ninguna clase, que eso es notable, no han habido saqueos, incendios. Ha habido un comportamiento realmente muy bueno. Y que la enfermedad se ha expandido porque tenía que expandirse, no hay otra forma, y porque no se han hecho lo que a los otros expertos señalan, que es identificación de contagiados, rastreo de contactos y familias, provisión de alimentos en las casas para que no salgan, etcétera, y porque el mismo gobierno aglomeró a la gente en los bancos y en los mercados, y sobre todo en varias provincias del Perú, incluido Iquitos. Entonces, una política punitiva podría ser en el mensaje hasta rechazada. O sea, ya me dejaste sin trabajo, ya me quedé desempleado, o sea, lo único que quiero es tomarme mi cerveza con mi vecino, ¿verdad? Que somos 3, y tú me mandas a la policía. No me friegues, ¿no? Entonces, ¿cómo romper eso? Que es otra, la resistencia, pero la resistencia de, ya se murió mi abuela, me quedé sin trabajo, estoy fregado, me quiero tomar una cerveza el domingo, tú me encierras, me la tomo el sábado, pues, ya. ¿Cómo vencer eso? También, ¿tú crees que la reiteración coral es lo que falta en esto? Sí, falta presión social. Digamos, al principio lo que faltó es una estrategia de cambio de comportamiento también, ¿no? Y eso no funcionó. Digamos que el enfoque ha sido más médico, ¿no? Más preocupado en el escenario peor que finalmente vino o tenía que venir, porque Colombia, Argentina están pasando por esto a pesar de sus éxitos iniciales. Chile igual, ¿no? Sin embargo, Colombia y Chile, por ejemplo, sí han desarrollado piezas comunicacionales informativas adaptadas a condiciones de pobreza. Por ejemplo, hay un spot en Chile donde nos enseña cómo usar una camiseta vieja y convertirla en una mascarilla, ¿no? Porque ¿quién tiene plata para comprar una N95? Casi nada. Imposible. Entonces, digamos, eso es lo que ha faltado para completar una estrategia que disminuya el contagio inicial, ¿no? Que no sea tan impactante como
el día de ahora. Y digamos, hay un natural hartazgo, ¿no? Son 6 meses. Desgaste, ¿no? Y sobre eso el gobierno tiene que, digamos, tener una estrategia más comunicativa, ¿no? Motivacional también. O sea, los spots motivacionales a mí me parece que no sirven si van solos, ¿no? Pero sí, si van acompañados de yo creo, conjunto de estrategias comunicativas que ya hemos conversado, ¿no? Entonces, claro, pero levantar la moral de nuevo. Ya. Claro, porque hay una sensación, hay que decirlo también, entre las personas que sí han cumplido, que digo son la mayoría, es yo he cumplido. No he salido a ninguna parte, he salido una vez por semana, he cargado todas mis cosas encima mío, estoy aburrido, estoy harto, mi sueldo me lo han reducido a la mitad o de repente ya no tengo trabajo. Y acá viene el señor a decirme que yo lo estoy haciendo todo mal, que por mi culpa mi mamá se va a morir. Pues bien, pues ya. ¿No? Entonces sí puede, a mí lo que me preocupa es que pueda tener un efecto contraproducente. Lo que ustedes decían es, esta campaña está bien, pero por un corto plazo. ¿Cuánto tiempo debería durar? ¿15 días? ¿Un mes? Tiene que ir acompañada de las cifras, ¿no? O sea, una de las cosas que yo sostengo es que una estrategia comunicativa tiene que complementarse y engranarse a los datos epidémicos y a la acción en salud pública. No puede estar desligada, eso no va a funcionar. Pero ¿cuál sería la métrica? Porque la métrica va más allá de la visualización, ¿no es cierto? Tiene que ser una métrica en la eficacia. Entonces, por ejemplo, en agosto hubieron 350 fiestas clandestinas detectadas por la policía. Sí. En septiembre hay la mitad. Entonces, eso ya es un éxito, ¿verdad? ¿Esa sería una métrica para entender? ¿O el esa índice? podría ser una métrica y otra sería que volvamos a la cifra de 19 de positividad, ¿no? Ya, digamos, claro. Es lo que de alguna manera se ha observado como digamos, la positividad autosostenida, ¿no? Claro. Antes de la apertura, ¿no? Ya, pues no hay que olvidar que todos estos incrementos surgen con la apertura. Lo ideal hubiera sido que estas campañas hubieran acompañado la apertura. Claro, pero lo paradójico es que desde hace 2 semanas todas las cifras están bajando radicalmente y ahora sí en franca bajada. Los primeros días, digamos, los que estamos siguiendo las cifras diarios, nos dábamos cuenta, o sea, una ligera mejoría, pero ya tenemos 2 semanas en franca caída antes de la campaña. Y esa franca caída, todavía los epidemiólogos no nos dicen por qué. Hay varias teorías. Una es que ya se contagiaron todos. O sea, todos por donde podía pasar la enfermedad, se contagiaron. La otra es que efectivamente la conducta humana ha hecho que pare. También. Entonces, pero lo cierto es que está bajando hospitalización y está bajando contagio y está bajando muerte. Entonces, al bajar estas cifras, lo natural en una campaña como esta debería ser que bajen más, que coadyuve a una gran bajada. Estamos ahorita en el nivel de mayo ya. Hoy estamos a nivel Perú en el nivel de mayo, antes de la apertura. Pero esta campaña lo que le dice a la gente es que nos estamos portando muy mal, que no estamos haciendo bien las cosas. Yo lo que me preocupa es que pueda ser contraproducente. Sí, mira, al principio, y suele suceder en redes sociales, esta interpretación de la idiosincrasia del peruano. No, que el peruano es criollo, desobediente, subdesarrollado, hay cantidad de adjetivos. Y eso, sí. Denota una autoestima nacional bajísima, ¿no? Respeto del prójimo, no de sí mismo. Porque tú le preguntas a la persona, oiga, ¿y usted es indisciplinado? No, en las encuestas dice, ¿yo? El 90% cumple a la perfección. ¿Y qué le parece cómo cumple el otro? El otro no cumple. Es una cosa bien rara, ¿no? Entonces, digamos, hace falta, como tú señalas, que
que la comunicación subraye que el peruano se ha comportado muy bien, ¿no? Y se sigue comportando muy bien. Y hay algunos sectores transgresores, algunas prácticas concretas. Yo hablo de hábitos sociales, ¿no? Que tienen una fuerza anterior a la pandemia y que siguen activas, ¿no? Necesidades sociales que hay que identificar, y cuando bajen las cifras van a haber otras que hay que identificar y desarrollar comunicaciones específicas para evitar que surja de nuevo brote, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo hace 6 meses que no veo a mi madre. 6 meses, ¿ah? Mis padres han tomado una decisión radical de encerrarse para no contagiarse, porque de verdad esto los mata. Y muy disciplinadamente nos vemos por Zoom, por teléfono. Pero hay alguien que me podría decir, ay, pero qué maldad. ¿Cómo es posible que no veas a tu madre 6 meses? ¡Qué mala hija desnaturalizada! Exactamente, porque va contra la naturaleza de las cosas. ¿Cómo es posible que no vea a su madre? Entonces, eso sí podría ser algo para trabajar comunicacionalmente. Pero no se ha trabajado así. Se ha trabajado como si estuviéramos transgrediendo, cuando yo lo que quisiera es que refuercen mi conducta positiva y me digan, estás bien, no vayas, estás bien, lo que estás haciendo es correcto. No hay un reforzamiento de conducta positiva en estos mensajes. Exacto. No se premia el comportamiento preventivo positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con aquellos que dicen que es un problema de valores. Yo creo que no es eso, sino que hay un conflicto de valores, ¿no? Los valores familiares, grupales, de calidez, de intercambio, son valores. Solo que ahorita están reñidos con valores del cuidado colectivo. Tus patas de la pichanga te pueden decir, oye, bien mal pata, nos ha abandonado. Claro. Nos ha abandonado, o sea, ha podido venir aunque sea un ratito a saludar, ¿no? Eres un egoísta, pueden decir. Claro. Y que fuéramos unos apestados, todos tenemos nuestra mascarita, ¿por qué no vienes? A mí me han dicho eso. Claro. Cuando me han dicho, vamos a una reunión, me he dicho, oye, qué egoísta, ni que fuéramos exactamente apestados, me dijeron, ¿no? ¿Qué te pasa? Oye, ni que fuera la viruela. Entonces, ese creo que es un diálogo más realista que el diálogo de los 5 patas que están chupando, que no parece muy realista. Ya yendo a la pieza de los que toman en la calle, no parece un diálogo muy realista, ¿no? Ahí han debido poner a la persona que dice, no, hermano, yo no paso, y se va. ¿Ya? Ese no está. Y ese es el que queremos rescatar y decir, yo quiero ser como el que se va. ¿No? Es lo que falta ahí, ¿no? O sea, oye, segunda parte del comercial, pasa uno, oye, quédate, ¿no? Yo paso, tranquilo. Ahora, hay mucha gente que me dice cosas que son divertidas, como, yo me estoy cuidando mucho porque yo voy a ver a mi mamá. Soy la única, y tiene razón, yo soy la única persona que puede ver a mi madre, entonces yo estoy en mi casa y en la suya, pero yo no veo a nadie. Entonces, ahí hay un discurso un poquito más que armoniza las dos cosas, ¿no? Los deberes de la hija con el cuidado frente a los demás. Tal vez buscar ese tipo de mensajes hubiera sido más útil. El problema, creo yo, que ocurre desde el principio con la política de comunicación del gobierno, es que se inserta bien en la necesidad de buscar un culpable, ¿no? La política de comunicación es, si sales de casa, eres culpable. Oye, pero me estás diciendo que tengo que ir a comprar comida. Y esa contradicción nunca la pudieron resolver. Tú me estás diciendo que vaya al banco a cobrar un bono. ¿Ya? Quédate en casa. Sí, yo me quedo en casa. ¿Y la platita de dónde la saco? Entonces, y el culpable es el pueblo. Entonces hay que cachetear al muchacho, Capitán Cueva, ¿no? Eso es lo que hace. Esa es la política de comunicación. Y tú dices, no, eso es punitivo, no va a servir. No, la gente quiere castigo, golpe. Hay que ver en redes sociales las cosas que se han publicado luego de la muerte de estos 13 chicos, 12 chicas en Los Olivos. Bien muertos, se la buscaron. Es terrible, porque también tenemos lamentablemente en nuestra idiosincrasia, como decías, una idolatría por lo punitivo, por el chicote, ¿no? Por una cosa
Y parece que estos mensajes, no digo que lo hagan explícitamente, pero que se ubican a ese lado. Vas a morir, cómplice de asesinato. Entonces, yo lo que reitero, me parece que podría ser contraproducente si es que no se corta pronto y no se añaden más mensajes, como dices tú, de reforzar al que sí está haciendo bien las cosas. Sí, además los peruanos tenemos una relación complicada con el cumplimiento de las normas, especialmente cuando nos lo dice la autoridad, ¿no? Hay este miedo, pero al mismo tiempo hay esta rabia de cumplir las normas, ¿no? Entonces no es una relación fluida como pueden haber en los países nórdicos, ¿no? No, además queremos que el otro cumpla, eso sí, no nosotros, ¿eh? Que el otro cumpla. La ley es para el otro. Somos el gran juez para los otros, ¿no? Ah, claro. Y con nosotros somos un juez bien benigno, ¿no? Pero con el otro es una cosa... Claro, entonces es complicado. Yo entiendo, para el gobierno tiene que ser una tarea muy complicada. Y además, estos encargos se hacen con un brief que da el gobierno. O sea, el publicista acá añade algunas ideas creativas, pero en general es el gobierno el que dice, quiero que este sea el mensaje. Es una decisión de política pública, no se puede hacer más. Sí, yo creo que también hay que reconocer que este problema no es solo del peruano, ¿no? O sea, vemos Estados Unidos y es un caos absoluto. Pero mucho peor. Y lo dijo el primer ministro italiano, me acuerdo al principio de la pandemia, ¿no? Dijo, oiga, ¿por qué no cerraron todo de golpe? Somos una sociedad muy libre. Cerrar todo de golpe en una sociedad tan libre es muy difícil. Entonces, acá no somos una sociedad tan libre, pero sí añoramos la libertad y la ansiamos. Entonces, incluso he conocido personas mayores de 65 años que quieren protestar porque dicen nos están tratando como a idiotas. No nos dan libre albedrío. ¿Por qué no podemos decidir? ¿Por qué no puedo salir yo y tomarme un café en la esquina? ¿Por qué? Ya estoy viejo, pues tengo 70 años. Si me quiero morir, me muero. Entonces, hay también ese factor de libre albedrío que las personas mayores de 65 años están muy molestas. O sea, nos han encerrado en un closet para no vernos. Ojo, nos han tratado como si fuéramos una molestia. Hay que pesados estos viejos que se enferman, ¿no? El mismo efecto puede tener en los jóvenes también, que digan, oye, somos ahora los culpables de la pandemia y ya, pues no, ¿qué me importa? Que se muera gente, va menos gente, más recursos, en fin. Puede haber estos resultados, pero yo diría respecto a lo que has mencionado sobre la libertad, que en nuestro país hay más libertad que en otros países occidentales del primer mundo. Y lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, uno quiere hacer una fiesta en San Juan del Lurigancho y saca sus parlantes, ocupa la pista y no pasa nada. Pero en Estados Unidos... Lo importante es invitar a todo el barrio. En Estados Unidos a las 10 de la noche ya uno no puede hacer nada. Entonces, precisamente la informalidad, que es nuestra cultura y es parte de nuestras estructuras sociales, nos permite hacer lo que nos da la gana. Ahora, no debería, pensando en eso, la comunicación, decir, bueno, yo te tengo que persuadir de que esto te va a hacer bien. De lo que te estoy proponiendo, te va a hacer bien. El uso de cinturones de seguridad es un ejemplo clásico, ¿no es cierto? Sí. Yo te persuado de que esto te conviene. Esa persuasión, yo no la noto en estos mensajes. Lo que noto es el castigo, pero no la persuasión. No te digo, mira, esto te conviene. Es un poquito... ¿Se acuerdan cuando Andrade hacía sus obras públicas y la gente salía y te decía... un poquito de paciencia, es lo más limeño que hay, ¿no? Chiquito, un poquitito de paciencia y ya vamos a terminar. Y era por lo menos simpático, pues bueno, pues ya me aguanto, ¿no? Ya un par de meses con la pista rota, un poquito de paciencia. Entonces, no hay esa conducta persuasiva con los que
por poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que el presidente sale y dice, no saben la fiesta del bicentenario que vamos a hacer el próximo año. Ya todos vacunados, va a ser una juerga espectacular. Bueno, pero por ahora nos aguantamos un poquito. Sí. Digamos, los mensajes también han fallado en torno, respecto a presentar más retornos positivos, beneficios positivos que los beneficios negativos. Los jóvenes viven el día a día, son más inmediatos en general, no todos. Pero digamos, ¿cuáles son los retornos más inmediatos? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos un estudio y analizamos la comunicación sobre temas de desarrollo, encontramos que generalmente las noticias eran poner la piedra, cortar la cinta, el cóctel, la inauguración, pero muy pocas noticias decían, esta carretera le va a traer a usted tal beneficio, va a viajar las 3 horas que ocupaba para viajar en 1 hora, sus productos van a tener más, va a sacar más rápido sus productos, va a abaratar sus costos. O sea, el beneficio es algo que hay que visibilizar en una estrategia comunicativa gubernamental. Y ahora no lo está haciendo. Esa necesidad de postergar las necesidades inmediatas, ¿no? Para un beneficio mayor de poder abrazar al padre, a la madre, ¿no? Claro. O por ejemplo, sacar a una familia completa, ¿no? Y decir, nosotros sobrevivimos todos. Todos. Nuestros vecinos lamentablemente perdieron a su padre. Hemos tenido suerte, sí, pero también nos hemos esforzado, ¿no? Y para una familia hoy decir, hemos sobrevivido todos, es un triunfo. Al final de la pandemia, digamos, todavía estamos a la mitad de camino, pero al final de la pandemia decir, hemos sobrevivido todos. Todos salimos adelante. Sí. De una forma u otra, pero salimos, y los que nos enfermamos sobrevivimos. Ese triunfo familiar debería estar proyectado de alguna forma en estos mensajes, ¿no? Es decir, lo hemos logrado. Sí. Hemos logrado algo positivo. No Por sé, ejemplo, hay otras acciones que también debieran ser positivas, como premiar a toda esta gente que ha ayudado a los demás, ¿no? Claro. Esta gente que ha vendido el oxígeno o esta gente que ha repartido comida y no pues no a las empresas, no pienso en la verdad, estoy pensando en este ciudadano de a pie, ¿no? Claro, que ha sacado su... Claro. En los voluntariados, muchísimo en el Perú, muy invisibles, pero que son los que han movilizado la comida, los voluntariados para oxígeno, desde la universidad misma, ¿no es cierto? Que muy discretamente está haciendo las plantas, está haciendo los ventiladores. O sea, hay un enorme esfuerzo de cosas positivas que también se podrían mostrar, porque si no nos va a quedar la impresión post-pandemia de que somos unos informales, unos sucios, unos indisciplinados, gente que no tiene orden y que por eso nos hemos muerto. Es decir, la muerte como un castigo, no como una enfermedad, sino como una culpa que tienes que pagar. Sí. Mira, una de las cosas que a mí me preocupan en el escenario post-pandemia, ya que lo has mencionado, es que salgamos con esta percepción de derrota como la que salimos después de la guerra con Chile, ¿no? Exactamente. Entonces fuimos el país con más muertes, ¿no? Fuimos el peor a nivel mundial. Eso es algo muy complicado, ¿no? Y se necesita reenmarcar. Claro. Pero lo que no puede hacer el gobierno es decir, no ha sido mi culpa, la culpa es de ustedes. Porque acá nos encanta echarnos las culpas. Y lo que te dicen estos mensajes, pero desde el inicio, desde marzo, es la culpa la tienes tú. Todo el tiempo, la culpa la tienes tú. Entonces, señor, yo no voy a cobrar un bono al banco porque a mí se me ocurra. La culpa la tienes tú. Y el gobierno no acepta su responsabilidad en decisiones de política pública de salud que el gobierno tomó. Para bien o para mal y con buena voluntad probablemente, pero que fueron decisiones que fracasaron. Entonces, también hay un poco de eso, ¿no? O sea, ya, yo me voy a portar bonito, pero oye, tú me has dejado sin chamba, me has dejado sin comida sobre la mesa, mis hijos no van al colegio, los tengo encima de mi cabeza, las clases de la universidad
las tengo que seguir pagando y mi hijo no va a la universidad, ¿qué hay para mí? O sea, yo ya me porté bien. Claro. Tiene que haber una suerte de comisión de la verdad, en buena onda, ¿no? Para generar mecanismos para la siguiente pandemia, porque esto puede repetirse, ¿no es cierto? Bueno, y lo segundo... a 100 años, ¿ah? O sea que creo que nuestros nietos la van a ver. Pero como el cambio climático se está acelerando. Eso dicen. No, y hay que decirle a los chinos que dejen de comer carne cruda de animales salvajes, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, pero sí creo que esos mercados ya se han cerrado en China, pero sí, digamos, sí es evidente que hay que sacar lecciones positivas de esto, ¿no? No puede faltar la pregunta del tema de la comunicación presidencial, que yo estoy segura que en unos años van a haber tesis de eso, ¿no? Comenzó muy fluida, muy activa, al mediodía, a la hora del almuerzo, digamos, con la gente encerrada en sus casas, con una audiencia casi cautiva, deseosa de noticias, de qué va a pasar ahora, ¿no? Sin que nadie supiera qué va a pasar ahora. Sin embargo, esto que fue muy positivo al principio, sobre todo el primer mes, cuando comenzó el cuento de la quincena, la gente se comenzó a molestar, porque ¿cómo? ¿Una quincena más? ¿Una quincena más? ¿Una quincena? Entonces, y comenzó la transgresión, sobre todo los que tenían necesidades económicas, hasta que este señor me diga, yo me voy. ¿Qué pasó ahí? Hoy el presidente prácticamente ya no hace esas conferencias, salvo una vez cada 15 días. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se desgastó esto? Sí, efectivamente fue un desgaste. El problema fue que el presidente ya se quedó sin la posibilidad de dar datos positivos, ¿no? Cuando empezó a subir. Y ese es un problema. O sea, yo estaba de acuerdo, hubo mucha discusión sobre esto. Yo estaba de acuerdo con que el presidente dé información positiva y limite un poco la información negativa, ¿no? Había otros que decían, no, hay que mostrar lo negativo. Eso es discutible, ¿no? Porque en una situación de pandemia no podemos decir, todo está mal, nos estamos yendo al vacío. El líder no puede hacer eso, ¿no? Pero cuando ya el presidente empezó y era demasiado evidente que las cifras negativas predominaban y el presidente insistía en su versión positiva, ¿no? Cuando la gente moría por todos lados y el SINADEP nos mostraba cifras espantosas y el discurso era incoherente. No, la última vez del alargue del toque de la cuarentena hasta el 1 de julio, esa conferencia de prensa demoró 2 horas en decirnos que teníamos un mes más de cuarentena. Al final, todo el público rugía en las redes diciendo, ¿qué cosa ha dicho? No se le entiende. Entonces, yo creo que ese fue el Waterloo de la comunicación presidencial, porque no se le entendía. Sí. Y al final dijo cuarentena, ya! Un mes. Maldito. Y claro, tú no haces un anuncio, y el problema es que la parte normativa no ha ido de la mano del discurso. O sea, en un momento se anunciaba algo, al día siguiente salía la norma y no decía exactamente lo que se había anunciado. Y los que cumplimos con normas vivíamos en un estado de angustia permanente porque no sabíamos qué era lo que teníamos que cumplir, que es muy dramático, ¿no? Entonces, los que se ponen ansiosos por eso, como yo, somos pocos. La gran mayoría, si no entiende la norma, la incumple. Claro, si no la entiendo, nadie me la va a hacer cumplir. ¿Por qué la voy a acatar? Y me decían, pero ¿por qué? Nadie me la explica tampoco. Nadie me la explica. Yo no la entiendo, nadie me la exige. Entonces, ¿para qué la voy a acatar? Sí, eso en comunicación es un problema bien grave, porque tú tienes que saber qué es exactamente, como cuando vas a modificar una conducta, tienes que decirle a la persona qué es lo que quieres como resultado, qué es lo que está y por qué, porque la gente no es tonta, quiere saber por qué. ¿Por qué? Dices, oye, mira, tú le contagias a él a él. Uy, no, esto es una pirámide. Morimos todos. Eso. Bueno. Sí, es cierto, digamos, la comunicación gubernamental ha tenido muchos errores y problemas, pero también hay que considerar lo siguiente. Este es un virus muy complicado, ¿no?
y muy impredecible. Todavía no se ponen de acuerdo las OMS, los científicos, siguen discutiendo. Entonces es un nivel para hacer políticas públicas precisas se requiere que el problema sea predecible, que se pueda desarrollar una política, una solución, una alternativa factible. Y eso no hubo nunca y todavía no está claro. No está claro. Sí, entonces una política gubernamental requiere de eso. Entonces la política ha sido incremental. Hacemos esto y luego, nos olvidamos de las provincias. ¿Qué hacemos con los departamentos? Parchar. Damos un bono. ¿Y qué pasa con los profesionales independientes? Parchar. Y eso ha sido en todo el mundo, ¿no? Entonces es bien complicado. El presidente, digamos, en julio decía que no iba a haber vacuna hasta dentro de muchos meses. Y en agosto nos dice, ya está llegando la vacuna. Entonces, claro, como tú dices, es una buena noticia. Y vale para una conferencia presidencial. Pero tú dices, oye, ¿pero tú no nos habías dicho que no iba a haber vacuna? Y no está siendo un poquito exagerado que ya llega, porque afuera dicen que es para el próximo año, o sea, tranquilo. Y además tampoco pueden decirte, mira, ya viene la vacuna, ya, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿cómo nos organizamos? Entonces, sí, hay ciertos vacíos bien complicados, y el mensaje ha sido, en el último mes, mira, ¿sabes qué? Sálvese quien pueda, ¿ya? O sea, cada uno baila con su pañuelo, enciérrate en tu casa, ya ve cómo haces, pero la vacuna el próximo año. Y ese tampoco puede ser el resultado del mensaje, pues, es un error garrafal. Es complicado. Bueno, pero yo pienso que todavía se puede hacer mejores piezas comunicativas para incrementar la alerta y ciertas conductas de riesgo, ¿no? Yo he revisado spots de Chile, Colombia y México, y son más precisos en, por ejemplo, qué hacer cuando uno sube a un transporte público, ¿no? La baranda, hay una serie de detalles en el espacio público que todavía, digamos, el gobierno no ha desarrollado piezas comunicativas precisas, ¿no? Para identificar vectores. Lo que más nos pregunta la gente a nosotros es, ¿qué hacer si me siento mal? Es otro tema. ¿Qué hago si me siento mal? ¿Cómo hago? ¿A quién llamo? Llamas al 113, no me contesta nadie. O se demoran en contestarme. Vienen una semana después cuando ya estoy pésimo. ¿Qué hacer si me siento mal? Daría mucha certidumbre a las personas. O sea, eso es importante. Yo te doy certidumbre. Si te sientes mal, te voy a atender. O sea, Trump en Estados Unidos, con todos los problemas demagógicos de su mensaje, tiene una línea que es muy buena, es nadie que haya necesitado un respirador ha dejado de tenerlo. Esa es una línea muy poderosa en esta pandemia. Sí. Entonces, acá no tenemos no te preocupes, te vamos a poner oxígeno. Que podría ser nada más. Atención primaria, sí va a haber un doctor que te evalúe y te van a poner oxígeno. ¿A quién llamo? Llamas a este teléfono, por distrito te toca Lima Norte, SAMU, tal ambulancia, viene el doctor a tu casa y te lleva. Si no, te deja ahí evaluado con tu oxígeno. No saber lo que me va a pasar o cómo debo actuar llena de angustia y de rabia a las personas. Sí. Una rabia inmensa. Yo he leído comentarios, hashtag enteros en Twitter, diciendo no vayan a los hospitales, ahí se van a morir. Sí, ¿no? claro. Y recomendando remedios caseros y automedicación. Y terrible, haciendo más daño. Sí. Espantoso. Pero lo que terminan haciendo. Así es, no hay servicio al otro lado, un servicio estructurado que te diga, tranquilo, voy por ti. Y que además ese tranquilo voy por ti pueda ser visible. O sea, todo el barrio ve que viene la ambulancia, se lo llevan y un mes después regresa el vecino y todos lo aplaudimos. Tiene que ser visible. Tiene que ser visible. No clandestino. Entonces, esto es bien... Yo creo que le daría mucha tranquilidad a las personas saber que sí los van a atender.
Lo que pasa es que también hay que contextualizar, ¿no? O sea, el sistema de salud nuestro estaba tan precario que el sistema de atención primario no se implementó en verdad, ¿no? Y como teníamos tanta... Lo cerraron, o sea, sí. Los dos cerró el sistema primario, que fue un error garrafal. Y se le dijo desde el colegio médico, por favor no cierren, porque la gente se está muriendo de otras cosas también, ¿no? Ese fue un error garrafal que ha incrementado el número de muertes en Sinadef notablemente. Hoy se está comenzando a abrir con enormes carencias, porque en 3-4 meses no se ha gastado un centavo ahí, pero ni para la limpieza. Entonces, por eso digo, la persona que se siente mal tiene que tener la tranquilidad de que un médico lo va a ver y le van a dar su oxígeno o sus medicamentos, cuales sean que el doctor decida que son. Con eso yo creo que la conducta cambiaría mucho, porque te sientes protegido por el Estado. Lo que no te puedes sentir es abandonado por el Estado. Y que al mismo tiempo salga en televisión a decirte asesino, cómplice, no, tú estás matando a tus viejos. A mí el Estado que me ha dado, no me ha dado nada. Eso genera mucha rabia. Yo creo que eso no se está trabajando adecuadamente. Sí, el caso de los que se infectan es algo que no se abordó comunicativamente tampoco, y eso supone una estrategia más focalizada, ¿no? Que no ha sido visible. El esfuerzo ha estado en pasar de los 100 ventiladores a los 1.600 que hay acá, ¿no? Está muy bien. Está muy bien, pero si lo comparamos con Bogotá nomás, no Colombia, ellos al inicio de la pandemia tenían 7 veces más ventiladores que nosotros. Ahora están en 8.000. Claro. No, Santiago tenía, creo que el triple que nosotros, y ellos 8 veces más. Santiago el triple que Lima, que es una ciudad mucho más pequeña. No, impresionante. O sea, las cifras peruanas de inicio son un desastre. Que explican. Entonces, se fueron al otro extremo, ¿no? A mejorar las condiciones estructurales y descuidaron toda la atención primaria, ¿no? Claro, pero los mensajes de cambio de conducta están muy vinculados a lo que tú recibes del Estado de manera inmediata. Es tu experiencia de vida, ¿no? Fui a la posta, no había nadie, ¿no? Entonces, no se preocupan por mí, está cerrada, atienden hasta las 2 de la tarde nada más, después ya no atienden, y si me siento mal en la noche, eso es lo que tienen que cambiar en una política pública que acompañe el mensaje, ¿no? Que acompañe el mensaje. Claro. Bueno, Abel, se nos ha hecho tardísimo conversando con el profesor. Ha sido muy entretenido. ¿Alguna pregunta del público, Abel? No, solamente, justamente se ha lanzado la campaña y el presidente nos dice que ya estamos al final de la pandemia. ¿Esto no es medio contradictorio? Sí, bueno, claro, si estamos al final, ¿por qué lanza la campaña? Sí, de nuevo esta necesidad de dar noticias positivas tiene que estar relacionada a la realidad, ¿no? O sea, hay esa necesidad, pero tampoco podemos tergiversarla, ¿no? La realidad. No, a la gente hay que decirle, miren, estamos a mitad de camino. Estamos en septiembre, eso es la mitad del camino. Esto va a durar un año. Estamos en el mes 6. Faltan 6 meses más. Sí. Y si ha sido duro hasta acá, falta la otra mitad. Que debería ser de nada, ojalá. Yo creo que este hecho de empezar los voluntarios para las vacunas de la fase 3 ha dado un respiro, ¿no? En 10 minutos se han cumplido los 3.000. Eso es un indicador. En ninguna parte del mundo funciona así, ¿eh? O sea, hay regímenes muy autoritarios que los voluntarios ya no son voluntarios. Pero en los regímenes más liberales, en Estados Unidos, para conseguir los 30.000 voluntarios para la de Pfizer, se demoraron como un mes. No fue nada fácil. Acá en 11 minutos se llenó la web. Sí. Entonces es un momento interesante, es una ventana de oportunidad para decir, hay una luz al final del túnel, ¿no? Por supuesto. Pero esa luz se puede apagar también.
No, mi amigo Augusto Álvarez dice que la luz es del tren que viene en sentido contrario. No, tampoco. ¿No? Viene sobre ti. Y ahorita, incluso en Italia y en España todavía no saben cómo así bajó el contagio. No. Hay toda una teoría de una cepa distinta del virus también. Ojalá, Dios bendito, pero eso sería un milagro, pues, ¿no? Hay toda una teoría. No, hay gente que dice cuando llegue la vacuna ya la enfermedad no va a existir. Ojalá. Pero hay otras que sí siguen existiendo, o sea que la vacuna va a ser muy importante por ahora. Mi interpretación es más comportamental. Aquellos que se arriesgan más ya se han contagiado y han contagiado a sus familiares. Y entonces los que no se arriesgan van a estar potencialmente contagiados. Y durante la apertura en Europa, aquellos que no se arriesgan han salido y han salido desprevenidos y por eso ha incrementado los contagios, ¿no? Claro, entonces, es una teoría muy, muy lógica. Y cuando baje las cifras y digamos estemos en 10% de positividad, muchos van a volver a salir y entonces los mensajes tienen que ser diferentes y adecuados, porque si no va a haber otros rebrotes, ¿no? Otro rebrote, así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haberlo distraído, porque sé que tiene clases, pero muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hasta pronto. Gracias. Gracias conmigo, Abel, muchas gracias a todos los que nos han seguido y nos vemos mañana nuevamente. Con mañana, así es. Hasta mañana. Cuídense mucho, chao, chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.